Tiempo de noticias por las pantallas del Sistema Nacional de Televisión. Amalia, ¿cómo te va? Rolando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para todos los televidentes. El gusto de acompañarlos en esta mitad de semana con muchas noticias. Tema destacado de la jornada, hablamos de una balacera que se desató en el barrio conocido como Pantanal durante un partido de pique. Un adolescente de 16 años falleció y una mujer resultó herida. De repente, a eso de las 11 por ahí ya se transformó todo. Pedimos justicia porque esto sabemos ya luego quién fue. Acá ya hubo 2 muertes, ya por esto ya fue 2 muertes, ya no podemos más vivir así. En un flash pasó falleció en mi brazo. Tuve que auxiliarle yo. No había patrullera, no había nada. Y ya en minutos más vamos a estar hablando de este terreno que está en disputa en la ciudad de Guarambaré. Por un lado están los trabajadores de una azucarera y por el otro lado varias familias vecinas. Intendente Oscar Cabrera, Oyaliape, empresario azucarero, Arreapatela y personal. Ellos vinieron armados, nosotros no teníamos nada, pero tuvimos que agarrar también cualquier... Ya no defende agua, de familia. Perú la cuatia pacíficamente no se embaite tore. Se compañera aroga sea defender a en 10, hace años muy suave, así no pánico. Este espacio usamos para producir caña dulce, que fueron destruidos. Esto para el año que viene, nosotros, ¿qué vamos a cosechar para producir? Sí, con esto les están matando. También, señoras y señores, en instantes ponemos el foco informativo sobre el norte de nuestro mapa. Vamos a ver cómo el fuerte temporal azotó con todo en las últimas horas. Adelantamos otros títulos. Fuerte cruce entre el ministro Enrique Riera y el senador Carlos Núñez genera repercusión, Rodrigo. Es así, sigue la tensión aquí en la Cámara Alta por ese cruce que hubo ayer entre el ministro del Interior y el senador Carlos Núñez. De hecho, hoy el senador mencionó de que hay muchos sicarios y que teme por su vida. E incluso mencionó que si le pasa algo, responsabiliza directamente a Enrique Riera. En breves, más detalles. Gracias, Rodrigo. Y desde otro frente informativo, Leila Jiménez, asedian las escuelas de San Antonio. Adelantanos, por favor. Y aparentemente, Amalia, las instituciones educativas son el objetivo favorito de los delincuentes. En una escuela ingresaron para robar 3 veces, en la otra 4 veces. Uno de ellos fue detenido y enseguida los detalles sobre este tema. Te esperamos, gracias. Al desarrollo de las noticias a partir de ahora vamos hasta Ciudad del Este. Más de una docena de personas detenidas y una gresca terrible en el centro del Alto Paraná. Una violenta pelea entre personas en situación de calle dejó 3 heridos en el predio del Mercado Municipal de Abasto del barrio Obrero en Ciudad del Este. Según la policía, Bartolo Martínez, alias Doctor, atacó con un machete a 2 hombres, mientras que Nilsa Barrios, de 28 años, le lanzó una piedra directo a la cabeza a una mujer de nacionalidad brasileña identificada como Claudia Pires, quien terminó internada en el Hospital del Trauma. En el lugar también fue detenido Osmar Ojeda, buscado desde el año 2013 por homicidio. En total, 12 personas en situación de calle fueron trasladadas directamente a la comisaría. El personal de esta dependencia se ha constituido primeramente en el interior del mercado de Abasto, sector carnicería, donde aprendió a un sujeto quien
protagonizó un hecho punible de homicidio doloso en grado de tentativa. Le apuñaló a dos sujetos con un machete considerablemente bastante largo. Inmediatamente a ese hecho sucedió también otra agresca en el mercado municipal de Abasto, que también una persona de sexo femenino, ¿verdad?, le aplicó un golpe con un cascote, ¿verdad?, a otra persona de sexo femenino. Esta persona inmediatamente quedó inconsciente, ¿verdad?, en el lugar, por lo que fue trasladado inmediatamente al centro regional. Seguidamente la persona que estaba ahí en el lugar fue aprehendida. Los comerciantes piden más presencia policial ante los constantes disturbios en toda la zona. Trabaja en vivo Jennifer Villamayor para contarnos todos los detalles de lo que dejó una noche muy tensa en el barrio Pantanal. Ya adelantábamos un fallecido, una mujer herida y una preocupación en todo el barrio. Contanos, por favor, cómo empezó esta historia, Jenny. En la Plaza Villa Angélica específicamente es que ocurre todo esto, Rolando. Anoche, aproximadamente a las 23:30 minutos, un grupo de personas se encontraba en la cancha jugando piquibole y estaban disfrutando de ese momento cuando de repente aparecen 6 sujetos a bordo de 3 motocicletas. Los mismos comienzan a realizar disparos. Inmediatamente ya todos los que se encontraban en el lugar huyen de la zona. En ese momento es cuando un joven de 16 años, un menor, termina herido de bala. Él recibe un impacto de bala en la cabeza, cae inmediatamente al suelo, es socorrido por su padre y los demás vecinos que se encontraban también en el lugar. Fue derivado hasta el hospital de Villa Elisa, en donde lastimosamente se terminó confirmando su deceso. Durante los disparos también resultó víctima una mujer, quien fue rápidamente a buscar a su hija cuando comenzó a escuchar la balacera. Ella fue hasta la cancha y allí es donde termina también herida de bala, recibe un disparo en el muslo. Afortunadamente ella se encuentra fuera de peligro. Todo esto ocurre cuando ellos estaban disfrutando de este encuentro deportivo. Aparentemente las personas que fueron a atacar buscaban a un hombre en específico, Jennifer, un conocido. Sí. Perdón que te interrumpa, pero me estaba fijando en lo desesperante que era esa imagen, la anterior que habíamos pasado, porque se observa que durante el tiroteo frente a una casa había una persona que aparentemente tenía problemas de salud. Ahí está, el que está sentado sobre la silla de plástico de color rojo. Fíjate que es una persona aparentemente tiene algunos problemas de movilidad y empieza el tiroteo, todos corren y la mujer detrás de la reja les tira de la camisa y le ataja la parte de la cabeza, mientras la gente empieza a correr. Una desesperación porque ya no había tiempo de salir para poder auxiliar a una de las personas que se encontraba ahí en medio del tiroteo. Ahí vemos el momento en que lo levanta, tiene definitivamente dificultades para caminar y termina entrando a la casa. Esta es una de las escenas nada más y en el fondo, Jennifer, todo el mundo corriendo porque era el escenario, la cancha de esta balacera. Es así, Rolando, un hombre ya adulto mayor que se encontraba precisamente frente a su vivienda también mirando el juego de piquibole. Y en las imágenes del circuito cerrado también te podés percatar de que varias personas estaban sentadas frente a su vivienda al momento del hecho. Ya cuando comienza la balacera todos empiezan a correr, pero hay una imagen del circuito cerrado que capta el momento exacto también en el que un joven estaba en la misma vivienda donde se encontraba el hombre que estaba sentado. Ese joven saca un arma de fuego y también termina reaccionando a tiros. La pregunta aquí es, ¿por qué ese joven también se encontraba armado? ¿Será que él ya esperaba que sucediera todo esto? ¿Y por qué decimos esto? Porque según los propios vecinos y la Policía Nacional, los sujetos que fueron a realizar este hecho estaban buscando a una persona en específica, como ya les mencionaba, a un hombre bastante conocido de la zona de Pantanal. Estamos hablando de Toto
Toto Amadeus. Supuestamente él se encontraba en el encuentro de Piqui Volley y estos sujetos fueron a buscarlo a él, pero lastimosamente se terminaron cobrando la vida de un menor de 16 años, como así también hiriendo a una mujer. Hay varias imágenes del circuito cerrado que ya están siendo analizadas también por la Policía Nacional para poder determinar qué exactamente fue lo que pasó. Y tenemos que mencionar que si buscaban estos sujetos a Toto Amadeus no sería la primera vez, ya que tiempo atrás en su propia vivienda ya habían llegado también dos hombres a bordo de una motocicleta a realizar disparos. Hablábamos de una joven vida que se terminó perdiendo luego de este ataque. Un joven de 16 años, estudiante, muy bien recordado por los vecinos y por su propio padre. Al momento del hecho él estaba en compañía de su papá. Inclusive el señor habló con nosotros y nos dijo: mi hijo terminó falleciendo en mis brazos y yo no pude hacer nada. Escuchemos. En un flash pasó las cosas. Pasaron 3 motos y dispararon a quemar ropita. Ya mi hijo le alcanzó, ya le alcanzó a mi hijo. Ya está su sangrecita. Falleció en mi brazo. Tuve que auxiliarle yo. No había patrullera, no había nada. Bajonazo. ¿Cómo estabas con él al momento? Sí. Nosotros estábamos compartiendo ahí. Estábamos comiendo empanadas y compré una gaseosa de 1,5 litros. Estábamos compartiendo. Es lo malo de mi socio de Piqui. Mi todo. Eran 3 hombres los que llegaron. 6. Así mismo. Una situación muy difícil, que tu hijo muera en tus brazos. Otra vez. 1000 veces prefería que yo me muera en vez de él en su plena juventud. Y vengan estos inútiles lo que son. Bueno, ahí está la desesperación de un padre, Jennifer, y vamos a compartir esas imágenes del momento en que llevaban a la víctima fatal a bordo de esta camioneta para recibir los primeros auxilios. Una desesperación y confusión total en la cancha de Piqui. Esto es lo que pasaba segundos después. Ahí está, las imágenes decía incluso el papá que de cierta manera ellos tardaron en socorrerlo porque no tenían movilidad para llevarlo, porque no había patrullera, no tenían absolutamente nada para llevarlo. Y estas son las imágenes también donde se escucha la balacera infernal que se daba en esta cancha de Piqui Volley. Hablamos de un adolescente fallecido, Jennifer, pero también una mujer resultó herida producto de este tiroteo. Es así, Rolando, ella fue herida en el muslo. Precisamente ella, al oír los disparos, va rápidamente hasta la cancha porque su hija se encontraba en el lugar. En ese momento termina afectada también. Luego de este tiroteo fue rápidamente auxiliada y por fortuna ella se encuentra bien. También nos relató el momento que le tocó vivir. Nosotros estuvimos ahí en la calle porque se estaba disfrutando un piqui normal, vamos a decirle, y de repente a eso de las 11 por ahí ya se transformó todo, ¿no? Inexplicable realmente, porque estaba todo bien y de repente la gente no sabía dónde entrar. ¿Qué fue lo que pasó? Y no sabría qué decirte porque yo estaba lejos, yo estaba a 2 cuadras de ahí, yo no estaba en el lugar. Y a mí me alcanzó porque yo me fui a buscarle a mi hija en ese interín, me agarró a mí. Y tengo un impacto de bala en mi muslo.
y la criatura no se salvó realmente y pedimos justicia porque esto sabemos ya luego quién fue y por qué hizo. ¿Quiénes fueron, doña Ángeles? Y gente que no son de acá, gente que no puede ver que disfruten ahí, estén en familia, vamos a decirle. ¿Entre cuántas personas vinieron? Y para mí que fue entre dos nomás luego en una moto, para mí que fue así. Esta es la víctima, Jennifer. Quiero insistir en esto antes de ir a la vecina nada más, porque acá se investiga un caso de homicidio doloso, pero también se tiene que investigar quién era esa persona que se ve en las imágenes corriendo hacia la casa con un arma de fuego y que efectúa ese disparo, porque la investigación tiene que ser un poco más amplia también. El disparo también puso en riesgo, ahí van a ver ustedes las imágenes, vamos a sacar el zócalo un ratito, ahí corre el hombre de verde y detrás viene ya el otro joven, ahí está, remera blanca, desenfunda el arma y ahí empieza a disparar. ¿Ya se tiene identificada a esta persona? Todavía no se sabe nada de él, Rolando. Precisamente los investigadores fueron hasta la lavandería, el lugar en donde él se termina resguardando luego de efectuar también los disparos, pero no recibieron mayores datos de este sujeto. Se lo ve bien en las imágenes del circuito cerrado, se puede divisar su rostro, por lo que ahora al menos ellos no están brindando los detalles de quién sería este hombre, pero como mencionabas, evidentemente también se tendría que investigar el por qué él estaba armado y terminó reaccionando de esa manera. Se ve que estaba preparado para lo que iba a suceder, es lo que les mencionaba también al principio, teniendo en cuenta de que un hombre que supuestamente era el objetivo principal se encontraba en el lugar del hecho. Inclusive podríamos decir que capaz él lo estaba resguardando, por eso es que termina reaccionando inmediatamente cuando estos sujetos a bordo del biciclo llegan y realizan los disparos. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo en ese lugar, en la cancha en específica? Esta mañana, tras la intervención policial, los vecinos acudieron al lugar y prácticamente la terminaron destrozando. Quitaron los postes, quitaron las redes, como así también las llantas que suelen utilizarse para asientos en ese lugar. Ellos mencionaron de que ya no quieren que nadie vaya a ese sitio, que ya no quieren que sea una cancha, que ya no quieren que se utilice para encuentro de amigos. Lo consideran inclusive un lugar maldito, porque si es que mencionamos varios hechos que ya sucedieron en ese lugar, podríamos citar el ataque a un conductor de Bol en donde terminó fallecido también luego de que lo intentaran asaltar, un hombre que hace algunos meses nada más terminaba asesinando a otro pariente, y a metros nada más de ese lugar también se registraba un feminicidio. Ya son varios los hechos que ocurrieron en esa zona y es por eso también que los vecinos se encuentran atemorizados y ya no quieren saber nada de ese lugar. Estamos cansados, somos mamá y tenemos hijos adolescentes que están creciendo y no podemos más vivir así. Estamos cansados. Acá ya hubo 2 muertes, ya por ya fue 2 muertes, ya no podemos más vivir así. Queremos justicia para nuestro vecino, él es mi vecino, necesitamos justicia para él. ¿Qué fue lo que pasó ayer, Caterina? Y hubo una balacera acá, una balacera hubo. Y la hora exacta no te puedo decir, pero yo escuché nomás ya también y nos levantamos a mirar y estaban ciertas personas que no tenían que estar y pasó lo que pasó. ¿Entre cuántos llegaron para realizar? Y según yo sé, solamente fueron 2 en una moto. Hablan de 6 personas y que se distribuían en cada esquina precisamente para corroborar el lugar. La verdad de eso yo no sé nada, yo solamente tenía, que sabía que eran 2 personas en una moto, solamente eso. De 6 personas no sé nada. Bueno, así como decías, una zona conflictiva, recuerdo también que en este mismo sitio hubo un enfrentamiento ahí con la policía no hace mucho tiempo, una verdadera batalla campal cerca de esta cancha también de Piqui, y tantos otros hechos más que se dieron a lo largo de este tiempo. Si es que ellos sabían quién era el objetivo, Jennifer, también seguramente ya se tienen de dónde había venido esta orden para atacar a la persona que se encontraba allí en esa cancha. Claro, podríamos decir que el mismo objetivo sabe quién lo está buscando para asesinarlo, porque si es que estamos hablando de esta persona que meses atrás ya fue atacada en su propia vivienda, él sabe muy bien quiénes los están buscando. Exactamente.
Exactamente, Jennifer, una situación que se repite, donde la gente pide mayor seguridad también, una zona muy complicada, conflictiva, y a pesar de la serie de hechos que mencionaba Jennifer, Amalia, poco o nada se hizo, parecía ser que ya se normaliza este tipo de situaciones en este barrio ahí de Lambaré. Comentábamos más temprano con Marcelo, en 2 ocasiones hicimos coberturas ahí de noche y madrugada completas, de 6 a 7 horas. Y hay una población importante que se dedica a todo lo que tiene que ver con el reciclado. Hay que decir también eso, que así como hay gente muy peligrosa viviendo en la zona, también hay gente que se dedica, que hace un trabajo realmente honesto. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la policía? Poder discriminar eso, quiénes son quienes ahí, hacer el trabajo que corresponda, y si hay delincuentes en este momento, intervenir en el lugar, detenerlos, y también por supuesto el Ministerio Público tiene que hacer en consecuencia el trabajo que corresponda, porque si no, Rolando, en una semana vamos a volver a tener la misma situación. Hay gente trabajadora en ese lugar, y ya escuchamos muchas historias, Amalia, de gente que sale muy tarde de su trabajo y que no puede, por ejemplo, disponer de un vehículo de plataforma porque nadie quiere entrar a ese lugar. Claro. De hecho, una víctima fatal fue un conductor de plataforma no hace mucho tiempo, así como estaba mencionando Jennifer también. Una situación muy complicada. Hoy estamos lamentando la vida de un joven de apenas 16 años que sería una víctima colateral de este atentado, por lo menos hasta ahora, y pudo haber sido el saldo mayor, porque hablamos de una mujer herida, pero por la forma como se daba, por lo que estábamos observando en las imágenes del circuito cerrado, la bala estaba para cualquiera. Y es así, Rolando, sí. Por eso... No, decía que era una desesperación total, porque estábamos viendo en las imágenes cómo la gente corría y no sabía, Jennifer, hacia dónde ir. Era una desesperación total. Una desesperación total, no sabían por dónde correr porque según los propios testigos, estas personas que realizaron los disparos se ubicaron en cada esquina. Hablábamos de 6 hombres, 2 hombres en una esquina, 2 hombres en otra esquina y 2 hombres en otra esquina. En las imágenes del circuito cerrado solamente observamos a 2 sujetos a bordo de la motocicleta ya huyendo luego de este ataque, pero según los propios testigos estaban entre 6 y cada uno se ubicó en un lugar estratégico para realizar los disparos. Definitivamente los vecinos tras este hecho no tenían por dónde huir porque estas personas llegaron, realizaron los disparos y ni siquiera les interesó a quienes podrían haber afectado. Ahora, Jennifer, ¿existe la sospecha de que uno de ellos fue herido por la maniobra que hace con la motocicleta? ¿Eso se pudo comprobar o todavía está a la espera? Todavía no comprobó eso la Policía Nacional, precisamente tras la recabación de las imágenes del circuito cerrado que también serán analizadas, se va a poder constatar eso, Amalia. Porque este joven que hace el disparo efectúa contra los ocupantes de la moto que se encontraba en ese lugar. Entonces lo más probable, por la cantidad de disparos, alguien resultó herido también entre las personas que llegaron ahí para atacar a los que estaban en esa cancha de piqui. Eso es al menos lo que se sospecha también, Jenny. Es así porque se ve perfectamente la manera en la que este joven vestido de blanco termina reaccionando también de inmediato. Llegan los ocupantes del biciclo, se ubican frente a la cancha, realizan los disparos y él allí de inmediato saca su arma de fuego, va corriendo hasta la lavandería y de allí comienza a efectuar los disparos. Por lo que, como mencionaban, no se puede descartar si uno de los ocupantes de ese biciclo también resultó herido. Ahora, contanos un poco, ¿quién es el objetivo principal? ¿Detrás de quién está en la mira de los sicarios ahí en la zona de Pantanal? ¿Quién es este hombre que se convirtió en objetivo de este grupo? Según lo que mencionaban los propios testigos e inclusive la Policía Nacional ya también brindó ese dato, estaban buscando a Toto Amadeus, este hombre que en los últimos tiempos fue considerado mano derecha de Armando Rotella, inclusive ya varias veces fue detenido por la Policía Nacional. Hace poco nada más él terminaba nuevamente aprehendido luego de que agentes del Departamento contra el Crimen Organizado llegaran hasta su vivienda precisamente y terminaban realizando un allanamiento en donde se lograba su detención. Semanas después de ese operativo, él mismo fue puesto nuevamente en libertad, según nos confirmaba esta mañana el comisario Escobar de la 17 Central. Él no cuenta con orden de captura, tampoco prisión domiciliaria, sino que se encuentra libre. Algo bastante llamativo, si es que hablamos de este hombre, Rolando, televidentes, es que él es un hombre que ya cuenta con varios antecedentes, inclusive tiene varias entradas en la penitenciaría, pero al momento
momento de poner sus datos en el sistema de la Policía Nacional no figura ningún registro. Exacto, y el propio también admitió en su momento en la entrevista que era próximo a Armando Javier Rotela. Vamos a darle el seguimiento a este terrible caso. Gracias, Jennifer. Intendente Oscar Cabrera, Oyaliape, empresario azucarero, Arreapatela y personal. Ellos vinieron armados, nosotros no teníamos nada, pero tuvimos que agarrar también cualquier... ya no defende agua, no defende agua de familia. Perú la cuatia pacíficamente no se embaite tore. Se compañera aroga se ha defendido en 10, hace años muy así no pánico. Este espacio usamos para producir caña dulce, que fueron destruidos. Esto para el año que viene, nosotros, ¿qué vamos a cosechar para producir? Sí, con esto les están matando. A nuestro compañero Natanael Cáceres, más noticias en vivo, allanamiento en la Fiscalía de Luque. Contanos más, Nata, por favor. Es así, Amalia, estamos aquí en la unidad, en la sede 1 de la Fiscalía de la ciudad de Luque, donde hace cuestión de 30 minutos se procede a allanar específicamente las oficinas de la unidad 5. La información se está manejando con mucha cautela por parte de los intervinientes hasta el momento, pero también manejamos ya algunos datos. La denuncia contra esta unidad vendría de la unidad 6, son los datos que tenemos, aparentemente por falsificación de algunos documentos. En este momento están llevando a cabo ya este procedimiento donde implicará la revisión de varias documentaciones para corroborar esta denuncia que viene de otra unidad, pero de la misma sede. En instantes vamos a tener todos los detalles. Nata, manejamos quién está a cargo de esa fiscalía, ¿qué fiscal? Sí, ya te digo, el nombre de la fiscal sería Carolina Spesini. Carolina Spesini, ok, gracias Nata por el contacto. A información en vivo y en directo, señora, señor, hasta la ciudad de San Antonio. Leila Jiménez, escuelas víctimas de hechos de inseguridad. ¿Cómo estás? Adelante. Exactamente, Marcelo, y tenemos que hablar de la Escuela y Colegio Isaac Cabrera y así también la Escuela 14 de Mayo. Y vamos primeramente a la Escuela Isaac Cabrera, porque durante la semana pasada, ¿entendés bien esto, Marcelo? Martes, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, durante todos estos días consecutivos, los delincuentes ingresaron. Un día para llevarse focos, otro día para robar cables, otro día para robar los grifos de los baños y el último día para llevarse el acondicionador de aire de una de las salas y así también un motor de un bebedero eléctrico. Son o serían 3 personas aproximadamente, según lo que nos mencionaba la directora, las que habrían ingresado. Uno de ellos fue detenido y así también algunos objetos se pudo recuperar, pero tenemos precisamente el relato de la directora María Magdalena Mendoza sobre lo que ocurrió en su institución educativa. A partir del día martes que pisamos la institución, abrimos y ya encontramos inundado la parte de los sanitarios, ambos sanitarios, porque tenemos sanitarios sexados, y estaban inundados. ¿Por qué? Porque las canillas, toda la parte de grifos llevaron y sacaron, entonces había muchísima agua por todos lados. ¿Eso sería martes de la semana pasada? Martes de la semana pasada, sí. Y al día siguiente la parte lumínica, todo lo que es el sanitario, todo desconectados, llevaron cables y todo lo que es foco, fluorescente, todo eso estaba, ya amanecimos sin luz en esa zona. Es decir, hoy un día le tocó a los focos, el otro día le tocó a lo que tiene que ver con el baño. Sí.
Y también al día siguiente la misma cosa. El día siguiente, el día miércoles, jueves, también ya el motor del agua del bebedero eléctrico que tenemos en la zona escolar, la parte de los niños en el pabellón de abajo, ya llevaron también. Leila, siendo un poco irónico, si el lunes entraba esta persona y llegaba hasta el viernes, le ponía rueda a la escuela y se llevaba así completo todo lo que había. Y la policía no actuó, no se montó guardia, hay denuncia formal. ¿Qué pasó? Por eso actuaron con tanta libertad. Hay denuncias, Marcelo, y aparentemente estas personas se valieron de que la institución educativa no cuenta con guardias, no cuenta con celador, entonces encontraron la oportunidad perfecta para ingresar. Hay que decir, se pudo recuperar el acondicionador de aire, tanto el compresor como el condensador, pero prácticamente ya de nada sirven, Marcelo, porque pelaron, como se dice vulgarmente, le sacaron todo lo que servía para la venta, evidentemente, y dejaron así prácticamente ya nada más el esqueleto del aire acondicionado. Y así también, y para colmo de males, Marcelo, pudieron recuperar el motor del bebedero eléctrico. Pero como un vecino había comprado de uno de estos delincuentes por la suma de 90.000 guaraníes y quiso otra vez revenderle a la escuela, es decir, le quiso cobrar un monto para devolverle de nuevo el motor. Finalmente esto no ocurrió, afortunadamente pudieron recuperar sin pagar un solo guaraní. Pero de esta escuela, a pocas cuadras nada más, nos trasladamos hasta otra institución, la escuela 14 de Mayo, donde también en imágenes de circuito cerrado se puede ver a un solitario delincuente, quien sería uno de los que actuó también en la escuela anterior, cruzando la muralla, recorriendo los pabellones para robarse también algunos focos, y nos decía el director, en esta institución ya entraron en 3 ocasiones. Escuchamos al director Norberto Arroyo. Eso es lo que es muy importante, cambiar la legislación o que la Fiscalía, los jueces, en el Senado, en el Parlamento se pueda tratar de una vez por todas poner un parate a estos delincuentes que nos afectan y que nosotros tenemos que estar haciendo actividades, pedir dinero a los, vamos a decirlo claramente, pedir dinero a los padres de familia para que podamos nuevamente comprar aire acondicionado, bebederos, focos, porque un foco te cuesta caro, depende de su capacidad, te cuestan 40, 50, 80. Esto pasa, queda en San Antonio, Leila, ¿a cuánto? 1 hora, siendo exagerados ya, de Asunción. Me pregunto, el ministro Luis Ramírez de Educación, ¿será que golpea la mesa, le llama al comandante y le dice, che, comandante, dame una mano? Quiero que mis chicos estudien con la garantía de la seguridad, con el derecho a estar en un ambiente seguro. Al parecer todo queda en la denuncia pecuatiamente, Leila, y no pasa nada. Y otra vez los mismos directores y profesores tienen que tomar medidas como enrejar sus salas de clase, las ventanas y las puertas para de esa manera también resguardar sus elementos. Nos decía el director, en esta ocasión llevaron foco, pero en otra ocasión ya entraron también y robaron cables. En otra ocasión también la notebook de una profesora, y evidentemente que esto cuesta dinero reponer, y no quiero saber qué es lo que va a pasar, Marcelo, durante las vacaciones de verano en estas instituciones. Claro, Leila, y ojo, aquel que compra algo que fue robado está haciendo un reducidor, que también es casi tan culpable como el que roba. Y otra cosa, en el país del revés, Leila, las escuelas se convierten entonces en cárceles, cada vez más rejas, y los delincuentes hacen lo que quieren. Exactamente, señor, y por eso es que ellos también ven la forma de munirse de recursos como cámaras de seguridad. En esta ocasión una persona fue detenida, pero lamentablemente hay otro grupo que continúa operando. Gracias, Leila, muy amable. Vamos al departamento de Cazapá, específicamente en Ramadita, estaba ahí. Y fíjense en esta situación, los colonos brasileños que convirtieron su establecimiento en campos de tiro. Práctica de tiro poniendo en riesgo no solo su integridad, sino la de los vecinos y, por qué no, también a animales de la zona. Escuchen. Deixa eu levantar aquele copo. É de graça, é de graça. Quero ver quem que é o banco que vai apresentar. Foi teu copinho lá já. Ô, teu copinho já foi. Ô, teu copinho já foi no primeiro tiro. Ô, tá tirando. Pera lá. Deixa eu levantar aquele copo lá. Vou levantar aquele copo. Ai, meus amigos.
Ya. Demos. Agora se vem cara de canivete e colhe tudo nós aqui. As máquinas. Não é 300 mil, vai negar. Não, 50. Ela tem que negar. Ó, a minha não atira. Aqui, ó, aqui agora não tem na pistola. Não pode atirar. Aqui atira. Tu viu ali antes, eu neguei. Ah, mas você foi no capítulo lá. Vai atirar ou não vai atirar? Não, eu tinha... Para aí que vamos furar essas 10 na boca. Não, acho que isso é igual. Não, a minha não estoura. Tchau, copo. Pena por cima, pena por cima. Quem vai parar o pau, não vou furar. Bueno, estos videos evidentemente fueron viralizados, pero hubo denuncias de vecinos de la zona que atemorizados acercaron los materiales a la policía jurisdiccional y en tal sentido la Fiscalía accionó y a través del juzgado procedieron al allanamiento del establecimiento de la familia Mort. Ustedes van a fijarse ya en el siguiente material que durante el procedimiento se incautaron varias armas de fuego que incluían escopetas, rifles y municiones. Entre las armas incautadas se encuentran una escopeta calibre 12, 3 cargadores, 18 cartuchos sin percutir, una pistola calibre 9 milímetros con un cargador, 16 cartuchos sin percutir y un rifle calibre 22 y otras tantas evidencias. Familia Mort. Pero también analizando el video ustedes pueden observar que habían otras armas automáticas que son de uso de las fuerzas de seguridad. Es decir, que una persona común y corriente no puede portar estas armas a diferencia de las armas que sí fueron encontradas durante el procedimiento. Uno puede tener la tenencia o la aportación de una 9 milímetros o de una escopeta, pero no así otras que son automáticas. Es decir, hay otras personas que deben ser investigadas y que estaban, entre comillas, participando de esta práctica de tiro irregular. Las otras imágenes que vamos a observar también pertenecen a una fiesta de Halloween que terminó en el terror del enfrentamiento entre dos personas alcoholizadas en pleno centro también de la ciudad de Caazapá. Este es otro episodio siempre en la misma ciudad y fíjense que salieron a la calle y estas dos personas comenzaron a enfrentarse. Primero, agresión verbal que empezó dentro del lugar donde se desarrollaba la fiesta de Halloween. Después salieron a la calle y el hombre que viste un pantalón blanco, camisa oscura, sale afuera, desafía al otro, el otro ingresa a su vehículo, saca un arma de fuego, pero es particularmente el hombre que tiene la vestimenta que les detallé, el que posteriormente comienza a realizar disparos. ¿Qué momento es en el cual él le apunta directo a la cabeza o directo al rostro? Posteriormente, él es el hombre que comienza a realizar disparos que los vamos a escuchar a continuación. Y ya es conocido en el sur del país, tenía una fijación con las farmacias este delincuente y actuaba de esta forma. Específicamente el hecho se había registrado en fecha 29 de octubre del presente año, tratándose de un hecho de robo en donde una persona se había acercado hasta una farmacia conocida acá del barrio, ubicado por la avenida Víctor Matiauda, en donde un sujeto se hizo pasar por un cliente y en el momento en que le iba a atender la cajera extrajo un arma de fuego con el cual lo había intimidado y le había quitado la recaudación de día de la fecha, consistiendo en la suma de 1 millón de guaraní aproximadamente. En fecha de ayer, el personal LINCE
balance de servicio abocado al acompañamiento de la comisaría 106, 107 y la subcomisaría 01 procede a la identificación y verificación de un ocupante de una motocicleta en donde mostraba una actitud muy sospechosa y reaccionaba de manera diferente con la presencia policial que con la astucia de este personal policial del grupo Lince. En este caso los suboficiales Matías Cristaldo y suboficial Narciso Ortigosa había, para despistar primeramente, trasladado hasta la comisaría 107, en donde ya se encontraba la víctima, en este caso del hurto, del robo mejor dicho, y al llegar y al escuchar a esta persona le reconoce plenamente lo que se ha comunicado al Ministerio Público de la Unidad Penal número 2 y por su buena disposición ha dispuesto que quede en sede policial para dar continuidad y la investigación correspondiente al hecho. Según en el sistema de la Policía Nacional no cuenta esta persona con antecedentes, se trata del ciudadano Sergio Fabián Aguilera, paraguayo, soltero, 30 años de edad, domiciliado en el barrio San Pedro de etapa 2 de esta ciudad. Hasta el este del país trabaja en vivo Joel López para contarnos detalles de qué fue lo que pasó en este intento de asalto, balacera de por medio y 2 personas fallecidas. ¿Cómo empieza esta historia? 2:20 de la mañana de hoy, 3 delincuentes irrumpieron un establecimiento. Estaban sacando los equipos que estaban en el lugar. Estamos hablando de equipos de criptominería. Los encargados y también el dueño se percataron a través de las cámaras que daban justamente las alertas. Se levanta el encargado y es allí donde ya empiezan justamente los disparos. Los delincuentes empezaron a realizar disparos y también el propietario que llegaba en ese momento. Uno de los delincuentes cayó abatido en el sitio. Se trata justamente de un delincuente que tendría muchos antecedentes en su haber. Rodrigo David Ayala Cabo, de 32 años. Él fallece en el sitio. Pero vamos a compartir el momento de este enfrentamiento, de esta balacera, y ya posteriormente vamos a hablar de la siguiente persona fallecida. Precaución, usted está bajo vigilancia y la vigilancia funcionó en este caso, Joel, porque definitivamente estaban atentos a lo que estaba ocurriendo. Esto es un trabajo planificado, tenían ciertas informaciones, pero no todas. Posiblemente por eso no salió el plan como esperaba. Bueno, el equipo o los equipos que querían llevar son 11, estaban sacando. Ya nos decía justamente el ministerio, la fiscal, que estaban sacando por lo menos 3, ya estaba fuera de este establecimiento hasta que el sistema de precaución justamente se activó y ya también dando esa alerta. Es allí donde sale el encargado, estamos hablando de Mario Ramón Chávez Rivas, de 35 años, empieza a forcejear con los delincuentes, es allí donde él recibe justamente uno de los disparos fatales a la altura del tórax, cae allí, fue socorrido por familiares. En ese momento llega su cuñado también, Mario Brian Sabino Peralta, de 24 años, recibe otra lesión en el tobillo lado izquierdo, pero él no reviste gravedad y está fuera de peligro. El asaltante fallecido es justamente una persona que supuestamente habría también participado en diferentes atracos en Itapúa, Ciudad del Este, incluso un hecho de sicariato, pero llamativamente en su hoja de vida la policía no encuentra ningún tipo de antecedentes. Vamos a escuchar lo que decían justamente los intervinientes. Los indicios fueron los proyectiles de pistola, en este caso,
también aparatos celulares, notebook, las cajas mineradoras de criptomonedas. Según la información brindada por una de las víctimas, eran 4 personas, de las cuales 3 descendieron del vehículo. El propietario no llega ya prácticamente sin signos de vida en este hospital. ¿El delincuente fue lo que falleció en el lugar? El delincuente sí falleció en el lugar y ya fue trasladado a la funeraria a los efectos de la extracción de proyectil. ¿Tenían las intenciones de robar algún equipo informático del lugar? Eso es lo que se presume, debido a que dentro del local había las cajas mineradoras, como decirte, y ya otro incluso estaba afuera del local. Lo que se presume es que ya estaban como para llevar, y atendiendo a que vinieron otros a repeler con arma de fuego también, dejaron abandonada por el camino. Se enfrentaron. No, el dueño de la caja mineradora no tenía arma de fuego. Él sí se abalanzó empujándole al agresor, y sí el cuñado que vino al auxilio de la víctima, sí él tenía arma de fuego. Estamos hablando de equipos muy costosos, Joel. Últimamente son equipos muy requeridos. En Alto Paraná, los equipos de criptominerías tienen un costo muy elevado. Por más de que tiene un tamaño diminuto, el costo es bastante elevado. También hay que hablar de que los asaltantes portaban fusiles, nos decían justamente los investigadores, porque encontraron evidencias, los disparos y también un cargador en poder de este asaltante abatido. Gracias. Ámbito de la salud, señora, hasta la ciudad de Upané, departamento central, para observar la siguiente denuncia, y esta vez esto no viene de la mano de los pacientes, sino que de los propios trabajadores, del propio personal de blanco. Compartimos con ustedes estas imágenes porque denuncian insalubridad. Compartimos el audio de la licenciada. Adelante. Está goteando todo acá por las compañeras. Están en el sol, la vacuna está en el sol, y así le tienen a las compañeras. También cerca acá hay gato, comida de gato, el registro, el olor, y así le tienen a las compañeras. Lo que dice esta licenciada es que a sus compañeras hace más de un año las autoridades de este centro de salud las vienen hostigando, las vienen prácticamente embretando y presionando a que ellas desenvuelvan sus tareas en un lugar que no es apto. Upeare prácticamente homoico y la mitad cuera ver la vacuna prácticamente per registro cloacal ari adecuada a un página pe Baracayao Carujave Jambae, y así fueron sacadas prácticamente en lo que significa ahí el Ogabú, en el corredor. Ahí están trabajando, ahí están ellos, reitero, dando atención a quienes precisan. Ellos piden que el Ministerio de Salud pueda actuar y que de manera rápida puedan tener mejores condiciones de trabajo, no solamente para ellas, sino también para la gran cantidad que asiste a pedir atención médica. Le puso ahí a una compañera que ellos no nos dieron ningún tipo de explicación por qué le sacó, porque siempre suelen estar adentro, y les puso ahí cerca de ese registro donde acá ellos pudieron constatar ese olor de cloaca que sale de ahí. La compañera tuvo que estar ahí, la compañera que estuvo ahí tiene enfermedad de base. Al lado de la comida del perro, del gato, ahí pues vienen los perros y los gatos que están en la calle, y vienen y entran ahí y comen y toman agua. Con todas esas enfermedades que traen, con todo, estaban ahí cerca de la vacuna, y los niños otra vez ahí se les vacunaba. A todos nuestros compañeros nos sacaban la silla, nos querían tener como soldaditos, así te digo porque era así. También tenemos un coordinador que se le asignó a un compañero como coordinador. Él hace y deshace las cosas como él quiere. Nos retira las hojas de productividad antes de la fecha que tenemos que completar, cerrar nuestra productividad. También él elige los días libres que él quiere poner nomás. Es muy injusto lo que le hace a todos los compañeros. Hostigamiento, persecución.
Y así, y es 24/7 el hostigamiento. Y después, aparte de eso, vos no podés ni irte ni un segundo al baño porque ya le llama al otro compañero y le pregunta, fulanita, ¿dónde está? Son denuncias, reitero, de personal de blanco de este centro asistencial en la ciudad de Ipané. Con este calor hasta del aire acondicionado le estarían privando. También estamos abiertos para que los responsables del puesto de salud puedan dar su versión. 30-30-00, número de nuestro WhatsApp ciudadano, y rápidamente vamos a estas imágenes que nos llegan desde la zona del acceso sur, acceso sur, ruta PI01. Este es el carril de salida de Ñemby en dirección a la ciudad de Villa Elisa, en dirección a la capital, en dirección a Cuatro Mojones. Más específico no puedo ser. Frente a un conocido supermercado de la zona, este camión viene perdiendo el control a raíz de la excesiva velocidad, adelantándose de manera imprudente y a su paso impactando contra, primeramente, un vehículo, ¿sí? Y otros se salvan. Y no solo se salvan los vehículos, está la integridad de otras personas, peatones también, y por qué no comerciantes de locales que están apostados en ese sector, motociclistas inclusive. Fíjense en el semáforo, hay muchos conductores imprudentes, Rolando. Sí. Conductor hacía esa maniobra para no llevarse a todos los vehículos por delante. Se notaba que trató, sí, eso decía él a la policía, que se quedó sin freno. Y fíjate cómo empieza a maniobrar, porque si no iba a chocar mucho más vehículos, claro, mucho más vehículos, pero sí terminó rozando con ese automóvil que estaba frenado ahí para girar, para hacer el giro, y contra otras personas más. Incluso una mujer fue reportada como herida de este accidente. Sí, contra el IST. Sí. Y después tiene también la destreza de evitar, pero no logra hacerlo. No logra hacerlo. Pudo haber sido peor. Esta es una zona de bajada. Sí, es una zona de pendiente en dirección a la fábrica de gaseosas. Ah, sí. Y esa bajada, por usar el término coloquial, Rolando, es muy importante. Acá Chili, que conoce la zona, también Achón y varios otros compañeros, es importante. Y es prácticamente ya hasta el paso a desnivel de Avelino. O sea, la pendiente ya es importante hasta ahí. Bueno, pero entonces, y en base a los accidentes que ya hubo, habría que poner unos reductores de velocidad, algo ahí, como para que le hagan el soporte, ¿verdad? Sí, hay semáforo. Dice que la puerta de un automóvil se desprendió. Yo no sé si se ve en estas imágenes o eran vehículos que estaban más adelante, pero una de las puertas se desprendió por completo. Ahí sale la puerta, sale desprendida el IST. No, es un TIDA. Es un TIDA. Y le toca al otro vehículo, le roza también el paragolpes trasero a este. Ahí cuando se pixela la imagen de la cámara porque se le da el aumento. Bueno, un poco, a ver, cuando hablamos de imprudencia en este tipo de casos, también debemos analizar el hecho de que si es que se trata del chofer de una empresa, hablamos de la imprudencia por parte de los propietarios en no poner en condiciones los vehículos a sus operarios. O sea, la verificación técnica es importante. Si es un repartidor, tiene un patrón. El patrón tiene que poner en condiciones, porque al final todo va a recaer sobre el conductor. O sea, a ese tipo de imprudencia también me refiero, porque es importante poner en condiciones técnicas el vehículo, porque al final va a quedar como único responsable el pobre conductor. La promesa de acceder con rapidez a plata fácil muchas veces llama la atención. Y en este caso, más de 1000 personas se vieron afectadas luego de caer en un esquema de estafa piramidal en Coronel Oviedo. Específicamente hablamos de 1025 personas contabilizadas hasta este momento. ¿Cómo operaban esto o cuál era la propuesta? Cada una de las víctimas tenía que depositar entre 200.000 y 1 millón de guaraníes con la promesa de que en 2 semanas iban a recibir el triple de lo que ellos invirtieron.
Hasta ahora, 78 personas hicieron la denuncia ante la Fiscalía. Una de las que vamos a escuchar, que es Liz González, dijo que ella, primero su marido terminó aportando el 10 de octubre pasado y hizo una transferencia de 1 millón de guaraníes con la promesa de que al final del mes iba a recibir entre 3 y 6 millones. Luego, el 16 de octubre, ella transfirió 200.000 y el 24 otros 400.000, pero tampoco llegó a cobrar. Cuando preguntaron qué es lo que estaba pasando, lo que administraban el grupo desaparecieron y muchísima gente terminó siendo estafada. La ronda consistió en que era 1 millón, era 200.000 inversión, en 22 días 1.200.000. Pero en el grupo, al inicio del grupo, se prometió de que si fulano no pagaba, se devolvía la inversión. Bueno, pasa que desde septiembre ella vino ya con la excusa de su hijo estaba enfermo, que llovía, que no tenía saldo, que esto y lo otro, y ya venía no pagando ya a las personas. Yo, por ejemplo, invertí con ella para el 31 de octubre, para el 7 y para el 14 de noviembre. ¿Qué pasa? Pasa que el viernes empezó ya a decir que no, que se cayó el grupo, que se cayó la ronda, que ella no tiene plata, que ella no tiene esto. ¿Y qué pasó de todo? Bueno, se habilitó 800 cupos. Y de esos 800 cupos, si pueden sumar en 200.000, hace como 160 o 120 millones. ¿Y qué pasó de toda esa plata? ¿Cuántas personas llegaron a cobrar? Ya no se maneja eso. Ponele como 30 o 40 personas nomás por ahí. Poco lo que cobraron. Y mucho lo que invirtieron. Y muchos fueron los que invirtieron. Bueno, estas imágenes que van a ver, cualquiera de las dos, así ellos promocionaban, es una sociedad y efectivo, ronda de efectivo, un nuevo grupo de inversionistas, dice, sin invitados. Y ahí te cuenta cómo vas a entrar a formar parte del grupo. Solo tenés que meter tus 200.000 y dejar lo demás a nuestro cargo, dice la oferta. La ganancia es de 1 millón de guaraníes en 15 días. Y así empezaron a caer mucha gente. Después está el otro, Silvia, el otro flyer también. Ahí está, ronda de efectivo, y le explica a la gente cómo funciona. Haces una única inversión de 200.000 guaraníes y en 22 días recibís 1.600.000. La única consigna es invitar a 2 amigos a que hagan lo mismo dentro de los 8 días. Y así muchísima gente fue entrando dentro de esquema. Claro, porque la gente pues hoy en día también ya es desconfiada porque se habla mucho de la pirámide, de la estafa piramidal, ¿verdad? Pero ahí te dice no. ¿A cuánta gente, Rodi, se le estafó? ¿A cuánta gente se le estafó en su momento con la pirámide? ¿Te acordás? Sí, entonces es como que la gente ya aprendió. Cuando te dicen pirámide, no, pero igualmente le buscan la vuelta, ¿viste? Pero fíjate cómo le convence a la gente. Si subí un poquitito más ahí donde dice que por qué supuestamente no es piramidal, el que está más arriba. El concepto de por qué no es pirámide. Para convencer a la gente, dice, no hay un dueño que se beneficie de un sistema que explote a los de abajo. Es una ronda de colaboración con lo que existe desde hace décadas, donde cada participante aporta y cobra su turno, dice. Pero eso fue historia porque dicen que, Amalia, 30 a 40 personas de las 1.000 y tantas llegaron a cobrar y después osó la gente y terminó ahí la cuestión. Desapareció porque era en un grupo de WhatsApp y dice que se iba gente de Nueva Londres, de Carayao, de San José, de Oviedo, de Caguazú, de muchísimas partes iba la gente para ver la posibilidad de ganar. Porque mira la oferta, vos ponés 200.000 y en 15, 22 días ganado 1.600.000, hay mucha gente incauta que cae todavía en eso. Cae todavía en eso. Habló el abogado porque ya se presentaron las denuncias ante la Fiscalía. Hay 2 unidades en Coronel Oviedo que están investigando actualmente esta denuncia. Básicamente esta clase de estafas piramidales se dirigen a personas de escasos recursos con la esperanza de obtener dinero extra sin esfuerzo, ¿verdad? Y no es la primera vez que pasa, tenemos antecedentes de 10, tenemos el antecedente de las loterías que no están registradas, no están reguladas por Conacon. De 9. Por eso, entonces la gente tiene esperanza de conseguir un ingreso extra y cae en esta clase de estafas por ignorancia, vamos a decirlo así, es básicamente por ignorancia, porque la gente necesita sobrevivir y cuando uno viene regalándote espejitos. En la Fiscalía de Luque, nuestro compañero Natanael Cáceres se le está dando el seguimiento. Nata, estamos contigo.
Sí, muchas gracias, Amalia. Y esto que ya denunciaba o anunciaba más temprano, de que de la unidad 6 de la sede 1 es que vino la denuncia contra la unidad 5 de esta sede fiscal de la ciudad de Luque. Estamos hablando de que la denunciante sería en este caso la fiscala Diana Burgos contra la unidad 5, que es de la fiscala Carolina Spezzini. Acaba de terminar este procedimiento la fiscal Laura Giacumo, es la interviniente, y bueno, ella prácticamente se retiró del sitio sin poder conversar con nosotros, pero sí uno de los intervinientes, y esto es lo que decía. Las documentaciones que hemos levantado recolectado del lugar. ¿Cuál es la denuncia, comisario? Y aparentemente como inicial es usurpación de funciones públicas. ¿Usurpación? Sí. ¿Qué caso sería principalmente? Y ese obra en el expediente. ¿Qué es lo que pasó, comisario? ¿A raíz de qué es la intervención? Acerca de un caso de usurpación de funciones públicas. Y supuestamente una de las unidades, una fiscal de una unidad le denuncia a otra. Sí. ¿Se confirma esto? ¿Es la unidad 6 que realizó la denuncia? Creo que el expediente se encuentra en la unidad 6, pero está en la unidad intervenida, en la unidad 5. ¿Sobre qué caso particularmente se hizo la denuncia? Sobre un caso de incumplimiento del deber legal alimentario. ¿Y qué tipo de incumplimiento? Y en ese tendríamos que recurrir al expediente para tener más datos acerca. ¿Hay falsificación de documentos o indicios por lo menos? Y ese detalle va a tener que darnos la doctora que intervino en el caso, porque son documentaciones que fueron recolectadas justamente por la fiscal interviniente. ¿Persona detenida? No, hasta el momento ninguna persona detenida, más bien incautación de documentaciones y algunos soportes electrónicos técnicos, ¿verdad? ¿Hay algún documento en particular que llamó la atención a la policía o a la fiscalía para que se haga este allanamiento? La verdad que todos esos detalles obran en la unidad penal especializada que intervino en el hecho. ¿Qué tipo de documentos supuestamente se falsificaban o fue usurpación en base a qué? Son documentaciones genéricas que en el paquete, y el soporte incautado son soportes técnicos, soportes electrónicos, ¿verdad? ¿Funcionarios están en la mira? ¿Cuántos aproximadamente? ¿O el propio fiscal o la fiscala de la unidad? Y a prima fácil se puede hablar de 2 funcionarios. ¿Y entre eso está el fiscal o fiscala? Y no, hasta el momento no. ¿Funcionarios netamente? Sí. ¿Funcionarios de la fiscalía o de otra unidad? De esta misma unidad que fue. Nata, atípico y hasta sospechoso que de otra fiscalía le denuncien, ¿verdad? Sí, de otra unidad, sería de un piso más arriba. Está en la unidad, está en la sede 1, donde está la unidad 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de la unidad 6 es que le denuncia a la unidad 5 por un caso de incumplimiento del deber del cuidado que habría caído en la unidad 5. Y decía el interviniente, usurpación de funciones, pero hay una presunción también de falsificación de documentos. No quiso confirmar esto, pero es la presunción también y la versión que obtuvimos estando aquí en esta sede fiscal. Se recabaron elementos, hay 2 funcionarios en la mira, y el interviniente, por lo menos, no sé si no quería comprometer demasiado la información, mencionó que son 2 funcionarios de dicha unidad, pero deslindó responsabilidad y no mencionó si se trata o no de la fiscala Carolina Spezzini, quien en este caso es la responsable de esa unidad. Bien, Nata, gracias por el contacto. Vamos hasta la zona del Chaco paraguayo, en donde un fuerte temporal azotó específicamente Puerto Casado. Fíjense en estas imágenes del momento de la tormenta, fuertes descargas eléctricas, pero por sobre todo las ráfagas de viento que destrozaron todo a su paso. Las familias más afectadas residen en los barrios Santa Rosa, Rosa Mística, San Miguel y Santa Teresita. Paradójicamente llevan nombres santos, ¿no? Según los primeros reportes. Hasta el momento se desconoce cuántas son específicamente las familias afectadas y los cuantiosos daños, porque todavía se está haciendo un relevamiento de todos los datos sobre la cantidad de daños
específicos ocasionados, pero ya se está haciendo una gestión para tratar de asistir a todas las familias afectadas. Ahora, de estos barrios de Puerto Casado, Chaco Paraguayo, vamos a cruzar del Chaco hasta Horqueta, Concepción específicamente. Una torrencial lluvia generó intensos raudales en la ciudad de Horqueta. El temporal comenzó esta madrugada y anegó las calles de la localidad, llegando a quedar atrapado un vehículo. Así quedó el vehículo atrapado, prácticamente sumergido en su totalidad. Solo se llega a ver parte del parabrisas delantero, el techo. Esto ocurría entre la mañana y la madrugada, entre la madrugada y la mañana, digo bien, anegó las calles de esta localidad. El conductor del vehículo fue rescatado del interior de su automóvil antes que fuera arrastrado, porque la potencia del agua era tal que inclusive llegó a arrastrar su vehículo luego de que fuera arrastrado por la potencia del agua. Y tenemos que hablar de otra licitación convocada en su momento por Conatel, que ha desencadenado también en suspicacias, cuestionamientos, dudas. Estamos hablando de la licitación para la adjudicación del servicio de Internet 5G y también de datos por parte de Conatel. En ese sentido, Conatel ya ha informado que se va a adjudicar a una empresa argentina, Movicom SRL, y a partir de varios cuestionamientos y publicaciones periodísticas, la Contraloría tomó intervención, remitió 3 pedidos de informes a Conatel sobre varios aspectos que hacen a este llamado. Vamos a mostrar ya precisamente una de esas notas que data ya de mediados de septiembre de este año, la nota dirigida al presidente de Conatel, Juan Carlos Duarte Duré, fecha 17 de septiembre, por parte del Contralor. ¿Qué es lo que se plantea? Algunos de los puntos que destacamos: solicita remisión a este organismo, dice la Contraloría, informe sobre todo el proceso de adjudicación de frecuencia 5G a la firma Nubicom SRL, incluyendo, por ejemplo, la copia de la licencia y declaración jurada o algún documento presentado por el ente regulador en Argentina o por la firma Nubicom que acredite el cumplimiento del requisito previo de contar con al menos 100.000 abonados. Era uno de los cuestionamientos que en su momento se señalaba, tanto a nivel nacional o internacional. En el numeral 2 del pedido de informe, también la copia de la licencia o documentación que demuestre la experiencia, otro requisito de 2 años cuando menos en la prestación de servicios de telecomunicaciones por parte de Nubicom SRL. Otro pedido, o sea, otro informe a contestar era un reporte detallado de la comisión evaluadora que justificó la selección de Nubicom como una de las empresas adjudicatarias de las subbandas de frecuencia también, y la evaluación que se hizo respecto al cumplimiento de todos los requisitos del pliego, lo relacionado con la experiencia y la cantidad de abonados, como les decíamos también. Hay otro ítem a continuación que destaca también otro aspecto, una información actualizada. Todo esto pedía la Contraloría sobre el cumplimiento por parte de Nubicom del pago del canon, porque hay un canon que hay que pagar, y sus correspondientes documentos de respaldo. Se le dio un plazo a Conatel para que conteste este informe. Se hizo una contestación parcial y a partir de allí se presentaron otros pedidos ampliatorios. En la siguiente gráfica, ya la respuesta de Conatel. La respuesta de Conatel, esto ingresó ayer, más allá de que allí dice 2 de octubre, era 2 de noviembre, hasta ayer. La nota dirigida al Contralor en respuesta a esos pedidos de informes. A ver, ¿qué es lo que dice Conatel precisamente a la Contraloría? Cumplimos en informar que la licitación banda ancha móvil, licencia, telefonía móvil, 5G, acceso a Internet y transmisión de datos aún no ha concluido, dice Conatel finalmente, por lo que aún no se ha dictado la resolución de otorgamiento de licencia a Nubicom SRL en razón de que todavía no han sido cumplidas las exigencias establecidas en el pliego de base. O sea que finalmente Conatel da a entender de que todavía no cumplió por completo Nubicom el pliego de bases. A ver, otro aspecto, sin embargo, le llama la atención a la Contraloría. Conatel, ojo, le dice que
El pliego también contempla que tanto Conatel como los participantes de esta licitación deben mantener confidencialidad y en ningún momento divulgar a terceros, menos mal, sin el consentimiento de la otra parte, documentos u otros datos que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el proceso antes, durante o incluso después de la ejecución del mismo, dice la Contraloría, dando a entender que Contraloría no tiene por qué acceder supuestamente a algunas informaciones. Lo último prácticamente tiene que ver, solicita Conatel a Contraloría la confidencialidad de la información que proporciona mediante esta nota y que la misma sea extensiva a los funcionarios de la institución a su digno cargo. Esta nota que lleva la firma del presidente de Conatel, en este caso el ingeniero Juan Carlos Duarte. Esta respuesta está bajo análisis de una dirección especial de la Contraloría que anuncia que en un plazo entre 30 a 45 días va a emitir un dictamen y señalará si hubo o no irregularidades en esta licitación de Internet 5G. La Dirección General de Control de Contrataciones Públicas del Estado está evaluando la respuesta que presentó la Conatel y bueno, creo que en breve la Contraloría va a estar en condiciones de emitir un dictamen al respecto. Por la característica del trabajo y teniendo en cuenta que son 3 requerimientos que ya hemos formulado en el marco de esta evaluación, considero que ese tiempo es prudente para emitir ya el dictamen. Considero que a lo mejor está antes o puede ser en 30 días. El auditor habla con evidencia, tiene que sustentar su opinión en evidencia válida, confiable, adecuada, de fuentes realmente confiables. Y eso hace que muchas veces haya requerimiento sobre requerimiento hasta cumplir con la norma que requiere que cada observación, cada conclusión esté realmente fundado en evidencias válidas y confiables. Para la tranquilidad de toda la ciudadanía, saber realmente si ese proceso de contratación, desde el momento, desde el llamado hasta la contratación misma, se cumplieron las normativas legales en vigencia. Bueno, Gladys Fernández de la Contraloría, habrá que esperar ese dictamen en los próximos 30 a 45 días y también que Conatel dicte o no la resolución de adjudicación a Nubicom SRL. Vamos con más noticias para hablar de esta sospechosa relación financiera que hay entre el Instituto de Previsión Social y también Buenobank. Llamativamente, los aportes tanto de jubilados como así también aportantes están en manos privadas. El Instituto de Previsión Social realizó multimillonarias y llamativas inversiones a favor de Buenobank. Como ejemplo, el IPS adjudicó activos del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones vía certificados de depósitos de ahorro por aproximadamente 1.70 billones de guaraníes. La previsional también invirtió en bonos financieros de Buenobank por 250.000 millones de guaraníes. Mientras que en el apartado de otros fondos, en julio del 2025, se adjudicó una nueva colocación de fondos por 295.000 millones de nuestra moneda, aumentando su participación total en el banco. Con estas cifras queda demostrado que gran parte del dinero de los aportantes y jubilados de la previsional peligrosamente está en manos de Buenobank, donde el IPS pasó de tener 4.6% de sus recursos en CDA en octubre del año pasado a casi el 15% solo en los primeros 6 meses del 2025. Innumerables problemas del día a día podrían solucionarse si estos siderales montos fueran destinados a un grupo serio, imparcial y no amigo de las autoridades de turno. La falta de equipos para estudios, la escasez de medicamentos, de ambulancias y hasta de insumos básicos que deben ser comprados por pacientes o familiares podrían dejar de formar parte del panorama desolador para el jubilado y aportante, que hoy ve con total impotencia el manejo desprolijo y arriesgado de los fondos de la previsional.
Pero ¿cuál es la justificación? Desde el IPS aseguran que este banco, entre comillas, genera mayores rendimientos y que también, entre comillas, ha mejorado la rentabilidad de los fondos. Sin embargo, Ueno no cumple con criterios establecidos por el propio IPS. Solo uno de ellos habla de que el banco, para manejar fondos jubilatorios, debe contar con una antigüedad mínima de 5 años en el mercado financiero. Entonces, ¿cómo Ueno Bank puede ser el mayor captador de dinero del IPS si fue creado recién en el año 2021 de la mano del Grupo Vázquez? Las operaciones entre el IPS y Ueno no escapan de la especulación política, pues el Grupo Vázquez, quien tiene la intención de adquirir un canal de televisión, es el mimado de la actual administración estatal, muy ligada a la misma entidad bancaria. Mientras jubilados y aportantes de la previsional pasan penurias, hay grupos de poder que manejan a su antojo los bienes de los verdaderos dueños del Instituto de Previsión Social. Buenas tardes, Paraguay. Buenas tardes, Merce. Hola, Amparo. ¿Cómo te va la gente también? Bueno, señoras, señores, ustedes seguramente hablan, de repente ya incluyen en su conversación inteligencia artificial y cada vez más se escucha acerca de ella, pero ¿qué es lo que tanto tiene la inteligencia artificial que ahora en los trabajos, Marcelo, cada vez te piden que vos tengas el manejo, el uso correcto de inteligencia artificial? Inclusive ya llega a ser motivo de que no te elijan para un trabajo. Entonces, ¿qué está pasando en universidades, en facultades a nivel Paraguay? ¿Estamos o no ya ayornándonos a esta nueva era o nos queda mucho todavía? Hoy nos visitan Enrique López Arce, experto en empleo, y Jorge Figueredo, también experto en inteligencia artificial, para enfocar este tema, Amparo. Así mismo, así que bienvenidos, por favor. No sé por dónde arranco, si en el trabajo o arrancamos también por la educación. Y recién fuera de aire, Jorge, te preguntaba, es cierto, porque para mí es inconcebible que las universidades todavía no estén enseñando a fondo la inteligencia artificial, ya que se usa para todo, hasta para hablar, ¿verdad? Para comunicarlo a alguien, algo, voy a decir, ¿cómo le puedo decir tal cosa, verdad? Sí, bueno, antes que nada, buen día, Marcelo, Amparo, Enrique. Y sí, hoy por hoy se está buscando que los jóvenes tengan la habilidad de usar la inteligencia artificial. Y yo siempre digo, bueno, esto es como algo muy nuevo, pero la realidad es que cuando nosotros éramos jóvenes usábamos internet como algo nuevo. Sí. Y nadie nos enseñó en un principio. Y después recuerdan que había cursos de internet. Sí. Lo mismo fue Excel, ¿verdad? Excel es una herramienta fundamental para el trabajo. Que si vos no estudiaste Excel, en aquel entonces empezaron a salir las búsquedas con Excel. Pero hoy las universidades están viviendo que los jóvenes ya están usando, como nosotros usamos internet, y ellos están tratando de buscar la manera de incorporar esto, ¿verdad? Pero yo vi pocos todavía. A nosotros nos llaman para hacer talleres, workshops, hacemos un evento que se llama Hackathon, que es como usar la IA para resolver un problema, normalmente un problema social. Pero son como experimentos que estamos buscando para incorporar dentro de la educación, ¿verdad? Mientras estamos gateando nosotros, el resto del mundo ya está corriendo, está volando. ¿Cómo estamos en ese porcentaje, Jorge? Bueno, en universidades como el MIT, mirando ya el primer mundo, claro, es parte de la carrera estudiar inteligencia artificial. Ya es una materia propia. Entonces las universidades lo adoptaron, algunas ya están teniendo carreras de inteligencia artificial acá, hay una que es inteligencia artificial y robótica, están haciendo como la parte técnica, pero lo que nos falta es, Amparo desde su rol tiene que saber usar IA en tu rol, claro, no como un desarrollador de inteligencia artificial, sino como una persona que aprovecha. Lo incorporo en mi día a día, ¿verdad? En este caso como comunicadora. Ahora bien, ya hay empresas que si no manejas o no estás familiarizado, no te contratan. ¿Es así, doctor López? Así mismo es, Amparo. Hay un desfasaje entre lo que necesita el mercado laboral y entre lo que formamos, que era más o menos lo que le preguntaba a Marcelo. Nosotros nos llamó mucho la atención, ahora mismo, por ejemplo, estaba subiendo una vacancia de una empresa de monitoreo de dispositivos, ¿verdad? Necesitan un encargado de desarrollo y evidentemente necesitan alguien que maneje y que tenga algún conocimiento de la IA. Y este es un salario superior a 8 millones. Sí. Entonces, si hay alguien que no está viendo, por favor escríbame al 991-700-370 que una empresa te está buscando. Sí. Cuando se nos acercan las personas,
lo que nosotros verificamos es que la formación no era en Paraguay. Entonces ahí es donde nos llamaba la atención y decía, espera un poco, el mundo, como decía Marcelo, está necesitando, las empresas paraguayas están necesitando, y nosotros vemos que los profesionales que vienen no tienen formación local, o por lo menos la mayoría no tiene, y empezamos a hacer una investigación. Hay 54 universidades privadas en el Paraguay. De esas 54 verificamos 6 en donde hay, pero estamos hablando del 10%. 54, 6. Y esas 6, ¿lo hacen así como un hola, qué tal, lo más de manera o bien? Tienen diplomados, tienen especialidades, porque es parte de uno de esos diplomados. Justamente el rector, cuando escuchaba que yo lo mencionaba en otros medios, enseguida me llamó el rector Domingo López y me decía, mira Enrique, y me pasó lo que estaban haciendo con Jorge. Bueno, ¿qué es lo que hay que entender en este caso? Lo que hay que entender en este caso es que esto vino para cambiar todo, ¿verdad? Vino para cambiar todo. La universidad está cambiando, ¿verdad? Antes, mirando hacia atrás, era como que nos íbamos a formar en nuestra carrera de grado, en nuestra maestría. Bueno, hoy justamente las nuevas tecnologías hacen de que lo que antes ocurría con los médicos vaya a todas las carreras. O sea, los diplomados, las especializaciones, todas las carreras, sin importar cuáles sean, veterinaria, marketing, diseño gráfico, todas van a necesitar que el profesional vaya y se capacite. Pero, hoy las universidades tienen una competencia que son justamente las academias como Penguin, los famosos bootcamps, donde los jóvenes, miran eso y dicen, espera un poco, en este tiempo corto me estoy formando, tengo lo necesario para empezar a ganar, y muchos dejan de ir a la universidad. Ahora, Enrique, ¿cómo hacemos? Es amplio lo mío ahora, pero sintetizando, ¿cuál es el camino a recorrer para que el paraguayo tenga ese puesto laboral? Años atrás mirábamos al extranjero boquiabierto y decíamos, pero este tipo cómo habla, este tipo cómo sabe, porque él sí tenía las herramientas en su país. Para que no pase lo mismo con la IA, ver gente paraguaya capacitada, por el ejemplo de Jorge, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hablar con educación, hay que hablar con la gente de la universidad. ¿Dónde inyectamos esto? Bueno, lo primero que hicimos, yo ya lo anuncié, vamos a hacer una nota nosotros al CONES, donde pedimos un camino rápido. O sea, la burocracia estatal no debe hacer o no debe imposibilitar de que todas las universidades, o la gran mayoría, o las que deseen, tengan posgrados, diplomados, especializaciones en ciberseguridad. Hoy fíjate qué importante, ¿verdad? Claro. O sea, nosotros veíamos hace poquito que algunas instituciones públicas fueron hackeadas, imagínate, y las empresas, ni qué decir. Entonces, ciberseguridad, importantísimo, todo lo que tiene que ver con IA aplicado a todo, muy relevante, pero parte de una formación sólida. Eso hay que decirlo. Enrique, con relación a, bueno, vos más que nadie conoces mucho el bagaje y las historias de tantos jóvenes que vienen del interior, ¿verdad? Y que en busca de ese sueño de salir adelante, de poder ayudar a la familia. Pero si estamos tocando este tema, no podemos no mencionar las miles de falencias que tienen la educación, lastimosamente, o la formación en el interior, porque no es igual. Vos sabés que no es igualitaria. A muchos jóvenes no tienen ese acceso a información, ni mismo al manejo de la tecnología. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sopesamos esa diferencia para que el joven de allá del fondo pueda tener esa misma igualdad, ¿verdad? Bueno, y lo primero es el Internet, lo explicaba muy bien Jorge, ¿verdad? O sea, es diferente la educación con y sin Internet, pero vos sabés que me sirve tu pregunta, Amparo, para mirar hacia adelante. O sea, mucha gente dice, miremos en dónde está Estados Unidos, en dónde está Europa, y tenemos que ir hacia ahí. Pero fíjense que, por ejemplo, Finlandia, que es el país más adelantado en e-books, en IA, en algún momento dejó de usar, ellos tenían ebooks para exámenes. ¿Y sabes qué descubrieron? Que el lóbulo prefrontal, donde está el raciocinio, ¿verdad? Cuando respondían los exámenes en los smartphones, las líneas o las oraciones eran inferiores. Entonces no se desarrollaba como cuando escribíamos. Entonces Finlandia dijo, señores, ya no más ebooks,
En muchas partes de Europa se prohibieron los smartphones. Se eliminaron las pantallas. Para la educación, para volver a la... Pero ese no es el desafío de Paraguay, lo explicabas muy bien. Lo nuestro es la alfabetización. Claro. Pero ¿por qué muestro los dos modelos? Porque tenemos que entender de que la IA es una herramienta. El centro te ayuda nomás. El centro de todo siempre tiene que ser el ser humano. Claro. Cuando en Finlandia le pusieron a la IA, a los smartphones, a los dispositivos como centro y no al ser humano que tiene que aprender, ahí se descubrieron eso. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Por ejemplo, un señor que se llama Jensen Huang, el CEO de Nvidia, el hombre vivo que más ganó dinero en todo el planeta Tierra con la IA, nada más y nada menos que dice, esperen un poco, nosotros nos vamos a los locales de comida rápida y un señor de 60 años es el que atiende estos locales de comida rápida porque el joven solamente ya quiere trabajar en IA. Claro, Jorge, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo sopesamos esa diferencia de que no pasa a ser un enemigo, un verso, sino que un aliado, la inteligencia artificial? Y hay que entender y sacar varios mitos, ¿verdad? Yo a veces, y esto es gracioso porque a mí me llaman empresario y me dicen, vení, instalame la IA, me dicen, ¿verdad? Sí. Es como que poneme este botón para que yo pueda. Robot acá que haga todo, ¿verdad? Pero no es así. Hay un mito que creen que la IA es totalmente independiente y yo saco una IA y le digo, hazme ganar $1 millón y empieza a enviar mail y a vender. Claro. La realidad es que es una herramienta, así como dice Enrique, esto es el Excel de los 90. Ajá. Cuando vino el Excel, los contadores, el mismo miedo. Entonces, si yo soy el que suma, el que resta, el que lleva el saldo, ahora hay una herramienta, una tecnología con aquel entonces que suma, resta y lleva el saldo. ¿Para qué estoy yo? Decía, ¿verdad? Los datos. Entonces, ese contador al final se transformó, evolucionó y adoptó la herramienta. Entonces, lo mismo estamos nosotros compartiendo con el tema de la IA. Yo quiero... Pónganlo como una herramienta que te ayude. Imaginemos este programa. ¿Cómo podrían hacer una pregunta? Le tengo a Enrique, a Jorge. Ayúdame a ser más dinámico. Es una herramienta, pero ustedes son los genios que van a llevar eso a la O sea, que en lo más mínimo que tenemos en el celular, tenemos lo que tenemos ChatGPT o propio en WhatsApp, que te sale esa... IA, señora, para que vos entiendas un poquito que estamos... No, es que vos tenés que tener un programa especial, o sea, en el día a día, eso ya sería manejar IA, eso me habilitaría de por ahí a conseguir un trabajo. Vamos a la señora que le cuesta todavía entender, por eso le hago estas preguntitas así, qué sé yo acá utilizando ChatGPT y si manejo básicamente... ¿Puedo de por ahí estar a la altura? No, en realidad es mucho más complejo que eso. ¿Verdad? Respondiendo a tu pregunta anterior, ¿qué hace para tener las mismas oportunidades? Bueno, en Brasil, Argentina, mira, pasamos de Europa, de Estados Unidos, nos vamos a Brasil, Argentina, tenemos robótica en la parte pública. Nosotros tenemos solamente robótica en la parte privada. Entonces lo que hay que entender es que nosotros tenemos que reparar el avión en vuelo porque los países de alrededor, inclusive Bolivia, ya no están ganando en muchas cosas, tienen emprendedurismo, tienen robótica. Nosotros tenemos que entrar en ese mundo donde hay un montón de factores que ayudan, pero es diferente, inclusive no solo el empleo, sino también la educación urbana de rural. En la parte rural, el mayor desafío es la alfabetización digital, el internet. En la parte urbana, bueno, ahí nosotros en muchos casos, y depende de cómo esté el bolsillo, nos acercamos a muchos problemas de afuera. Pero el mayor desafío, y yo por eso quiero terminarlo Jensen Huang, tenemos que mirar la IA, pero este señor lo que decía es cuidado porque si todos miramos la IA y la nueva tecnología y se tranca, Marce, el baño de tu casa, no vamos a tener plomero. Entonces este señor lo que decía, imagínate el hombre que más ganó dinero, cuidado, dice, porque los nuevos millonarios de los siguientes años van a ser el electricista, van a ser el técnico de aire acondicionado, van a ser el plomero. Entonces, tiene que haber gente para todos los sectores, pero no tenemos que decir que todo va a ser IA, o si no, estamos enviando un mensaje y diciéndole a las nuevas generaciones, enfóquense en eso. Ahora, cuando hablamos del mejor empleo, del empleo mejor pagado de todo el mundo, sin duda, señores, es el de programador. Hoy informático. Ese es el... Y principalmente Python. Vos sabés que hubo una encuesta en los Estados Unidos donde ganó, o sea, un buen programador, nosotros tenemos más o menos 200 que trabajan para Estados Unidos, para Canadá,
desde Paraguay, y el promedio de ellos, depende de la empresa con la que trabajen, está entre $2.000 y $2.000 y 2.000 euros. O sea, uno senior, claro, por mes, y trabaja eligiendo su horario desde la comodidad de su casa. Su propio jefe. Puede ser de la plaza, de la playa, de donde quiera, ¿verdad? Ahí, pero ahí, sumando a lo que comentaste, Amparo, yo tengo un caso, mamá tiene 68 años y me dice, mira, ¿cómo puedo usar este tema? Pues yo te escucho todo el día hablando de esto. Y le digo, mira, vamos a hacer un análisis. ¿Qué necesitas resolver vos? Y ella trajo una cooperativa y me dice, yo quiero hacer un análisis de cómo puedo mejorar el área de solidaridad, porque hay que estructurar, hay que crear una estrategia para el tema de solidaridad. Me dice, bueno, vamos a comentar la IA el problema. Le enseñé a hablarle con la IA y al día siguiente llegó un plan de una nueva estrategia de cómo reorganizar ese departamento. Eso se habla como el primer pasito, porque así es importante meter carreras como robótica y carreras técnicas, porque ahí hay un buen plan de carrera. Pero hoy tener esa pequeña habilidad ya te diferencia. LinkedIn había dicho en el 2023 que se duplicaron los puestos generales, gerente de marketing, finanzas, que tenga habilidad de IA. A mí yo estoy en varios grupos y ya envían, y abajo ya dice, preferentemente con conocimiento de IA. No quieren que seas un experto, pero son carreras generales. Claro. Dicen, busco analista de marketing con conocimiento de IA. Hoy la gente quiere que vos sepas aprovechar esta herramienta como primer paso. El Excelcito te pido, que me puedas hacer un Excel que sea de gastos. Claro. Eso es como están buscando hoy incorporar de manera rápida. Como un anexo. Después tenemos todos estos cambios que habla Enrique, ¿verdad? Lo que es rural y urbano. Y justamente, señores, llevando a la práctica en nuestro día a día, la inteligencia artificial, ¿en qué nos puede ayudar a mejorar? Salud, transporte, educación, seguridad, ¿qué se puede? Bueno, en realidad en todo, y hoy todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías es transversal, como explicamos, a todas las carreras. O sea, un marquetero que no sepa utilizar la IA para lo que explica Jorge, para que te ayude a nuevas estrategias, a poder vender por los canales, por el e-commerce, por las redes sociales, hoy digamos, le falta dos piernas. Un contador que no sepa usar el Excel avanzado, con las planillas avanzadas, que no sepa usar Marangatú, los sistemas informáticos, pero no te sirve de nada, ¿verdad? Un médico, imagínate que no pueda hacer la telemedicina, recibir consultas de pares médicos de todo el mundo, aprovechar eso, la famosa interconsulta. O sea, hoy todas las carreras van, digamos, de la mano con esto, y eso lo entendieron las universidades. Por eso es tan importante que en el Paraguay tengamos formación no solamente de cursos, sino diplomados, especialidades. Y por eso es importante de que nosotros estemos a la altura de estos desafíos, porque tenemos gente que está trabajando. Y cuando la gente nos escucha y nos dice, bueno, pero ¿de qué te sirve? Y te sirve para ayudarte en todo, pero ahí quiero meter un segundito nomás, y cuidado con esto, ¿verdad? Desde que pedimos cuando le pedimos a Alexa el pronóstico del tiempo, que te diga el porcentaje de posibilidad de lluvia y todo eso, estamos usando la IA, pero lo estamos usando como mirar el internet. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy las nuevas generaciones, cuando papá le pega, o le castiga, digamos, lo correcto, ¿verdad? Le castiga o, digamos, le deja sin el sándwich o no le deja ver la televisión, el niño, lo que muchas veces está haciendo, él está consultando a la IA, papá me castigó porque lo hizo. Entonces, hay que tener limitaciones, cuidado con esto, porque por el otro lado tenemos un profesional psicólogo que se formó 6 años con una especialización, 8 años, y en realidad lo que la inteligencia artificial entiende o te lee es lo que vos querés escuchar. Entonces, mucho cuidado con eso. Y se hizo una campaña, creo que en Buenos Aires, ¿verdad? Justamente a raíz de eso, porque la gente empezó, ya estuvimos en Arriba PI justamente hablando de eso, Jorge, ¿verdad? Que la gente empezó a pedirle consejo a ChatGPT como si fuera, contéstame esto como si fueras un psicólogo, ¿verdad? Y uno ya empezó justamente a reemplazar al humano, al conocimiento, al estudio, y puede ser muy peligroso, ¿verdad? Inclusive un hombre siguiendo una dieta que le salió a través de la inteligencia artificial terminó internado como 3 meses. Es difícil. ¿Qué le decía a la gente? Entonces Enrique dice, no, yo esas cosas no entiendo, porque te va a salir. No, a mí, yo eso de apenas yo mi celular nomás manejo inteligencia, esas cosas no me gusta. Bueno, lo que hay que entender es que en el caso de los vendedores, por ejemplo, ¿verdad? Un buen vendedor
puede vender mucho mejor, o un buen conductor de TV puede tener ideas y puede marcar diferencia recibiendo el apoyo de un asesor experto. Lo explicaba bien Jorge. Vos le decía al chat GPT, convertite en un experto en marketing y darnos recomendaciones en esto. Claro. Entonces, el dejar de tener esto y el hacer uno nomás por su cuenta, cuando podés tener ayuda y rechazar esa ayuda, no es inteligente. Entonces, vos tenés que usar todas las herramientas. Es lo mismo que quieras correr y ganarle en carrera a un vehículo de alta gama. O sea, si tenés el vehículo, ¿por qué no lo usás? Y los que no sepan usar este vehículo, esta herramienta, van a ser desplazados. O sea, no es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar. No, lo que pasa es que estamos en un cambio de época. Mira, a mí me gusta mirar hacia afuera. Yo estoy en grupos de todo el mundo de recursos humanos. Y por ejemplo, ahora mismo hay una manifestación en Las Vegas porque el costo de los robots que hacen de barman es de $2.000. Entonces vos tenés 200 barmans que quedaron sin empleo porque este robot bajó tanto, estuvo tan al acceso. Y bueno, yo hice la alerta y mucha gente lo entendió, otros no lo entendió. Nosotros tenemos 224.000 paraguayos, específicamente 223.897 paraguayos en el sector doméstico. Y tenemos un plato grande que cuesta 200.000 guaraníes, que te barre, te aspira. Y ahora el robotcito también que cuesta $20.000, ¿verdad? Sí. Y que te hace todos los mandados de la casa. Increíble. Jorge, estamos ya sobre el tiempo, pero permitime esta última, por favor, breve. Para resumir, ¿qué hace la IA? ¿Recolecta todo como un imán de toda la información que se cargó alguna vez en la red? ¿Eso es lo que hace? Hoy pueden verle a la IA como un Google mega potenciado, que tiene acceso y tiene precargado un montón de información. Lo que nosotros hacíamos antes de pedirle a Google, ayúdame con mi trabajo práctico de la célula cuando éramos chicos, y teníamos que recorrer enlace por enlace, página por página. Hoy la IA te lo trae todo y te dice, esto es lo que mejor encontré de acuerdo a tu perfil y a lo que vos buscas. Qué pucha, era el escolar del diario, estábamos ahí buscando para hacer y pegar. Se nos cae la cédula. Se cae la ficha. Entonces, hoy por hoy, y acá quiero agregar algo, no es que la IA me da ese conocimiento, me da información. Sí. El conocimiento es aplicado. Lo mismo que la pregunta anterior, el experto no puede ser reemplazado por IA hoy. ¿Ustedes firmarían un contrato que la IA redactó para poder alquilar su casa? No, jamás. Y le voy a preguntar a un abogado. ¿Ustedes tomarían una receta que la IA te mostró cómo hacer? Y le voy a preguntar a un médico. Vale, claro. Entonces, hoy le potencia al experto en poder obtener rápido información y generar un resultado rápido. Y hoy lo que están ganando, las ventajas competitivas que las empresas que usan IA son más rápidas que las que no. La que te envió el presupuesto en 1 hora o media hora, cortó la llamada y te envió un presupuesto, ese ya está usando una IA para ver qué le sirve hoy a Marcelo en lo que él quiere. Entonces hoy la IA me acelera, me da conocimiento rápido e inmediato, pero yo finalmente soy el experto que tiene ese pensamiento crítico. Y el tiempo es dinero, Marcelo. Claro, exactamente. Bueno, señores, muchísimas gracias por la visita, una charla sumamente amena y útil, así es que la esperamos en cualquier momento. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias.